La confrontación con Faraón y las 10 plagas. El viento del desierto levantaba nubes de arena mientras dos figuras avanzaban lentamente hacia la tierra que una vez fue su hogar. Moisés caminaba con paso firme. Su barba gris se movía con el viento, y su bastón golpeaba el suelo con cada paso. A su lado caminaba su hermano Aarón. Frente a ellos, en el horizonte, se levantaban las majestuosas construcciones de Egipto, templos gigantes, estatuas colosales y las pirámides que parecían tocar el cielo. Pero Moisés no regresaba como príncipe. Regresaba como mensajero de Dios. Durante 40 años había vivido como pastor en el desierto. Allí, en el monte Horeb, Dios le habló desde una zarza ardiente y le dio una misión que cambiaría la historia. Liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora Moisés volvía para enfrentarse al hombre más poderoso del mundo. El faraón. El primer encuentro con Faraón. El palacio de Egipto estaba lleno de riqueza y poder. Columnas gigantes cubiertas de oro sostenían el techo, mientras sacerdotes y consejeros rodeaban el trono. Allí estaba Faraón. Un hombre que se consideraba a sí mismo un dios. Cuando Moisés y Aarón entraron, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Moisés levantó su bastón. Y con voz firme dijo: Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Faraón se echó a reír. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel. No solo rechazó la petición, aumentó la carga del pueblo hebreo. Ordenó que hicieran los mismos ladrillos, pero sin darles paja. El sufrimiento aumentó. Pero Dios ya había advertido a Moisés. El corazón de Faraón sería endurecido. Y entonces comenzaron las plagas. Primera plaga, el río Nilo se convierte en sangre. El río Nilo era la vida de Egipto. De él venía el agua, los peces, las cosechas y la prosperidad. Pero una mañana, Moisés se presentó ante Faraón a la orilla del río. Si no dejas ir a mi pueblo, dijo, Dios golpeará las aguas de Egipto. Moisés levantó su bastón y tocó el río. En ese instante, el agua comenzó a cambiar. El azul se volvió rojo. El río se convirtió en sangre. Los peces murieron. El olor era insoportable. La sangre corrió por canales, pozos y recipientes. Todo Egipto quedó sin agua. Durante 7 días, la nación sufrió. Pero Faraón no cedió. Segunda plaga, las ranas. Entonces Moisés volvió a advertirle: Si no dejas ir a mi pueblo, las ranas cubrirán la tierra. Y así ocurrió. Ranas salieron del río en cantidades inimaginables. Entraban en las casas, en los palacios, en las cocinas, en las camas. Estaban por todas partes. Egipto estaba invadido. Faraón, desesperado, llamó a Moisés. Ora a tu Dios para que las quite, y dejaré ir al pueblo. Moisés oró. Las ranas murieron. Pero cuando el alivio llegó, Faraón cambió de opinión. Tercera plaga, los piojos. Entonces Moisés golpeó el polvo de la tierra. Y el polvo se convirtió en millones de piojos. Cubrieron personas y animales. Incluso los magos de Egipto intentaron imitar el milagro. Pero no pudieron. Asustados dijeron: Esto es el dedo de Dios. Pero Faraón siguió endurecido. Cuarta plaga, las moscas. Entonces vinieron enjambres de moscas. Oscurecieron el cielo. Invadieron las casas. Contaminaron la comida. Egipto estaba lleno de ellas. Pero algo extraño ocurrió. En la tierra donde vivían los israelitas, no había moscas. Dios había separado a su pueblo. Aún así, Faraón se negó. Quinta plaga, enfermedad en los animales. Una terrible peste cayó sobre el ganado. Caballos, vacas, ovejas y camellos comenzaron a morir. Pero nuevamente ocurrió algo sorprendente. El ganado de los israelitas no murió. Faraón mandó investigar. Y confirmó que era verdad. Pero aún viendo el milagro, no cambió su corazón. Sexta plaga, llagas. Moisés tomó ceniza de un horno y la lanzó al aire. El polvo cayó sobre Egipto. Y en ese momento comenzaron a aparecer llagas dolorosas en las personas y animales. Los magos del faraón ni siquiera podían presentarse ante Moisés. Estaban cubiertos de heridas. Egipto sufría. Pero el rey seguía firme. Séptima plaga, granizo de fuego. Entonces Moisés anunció algo nunca visto. Mañana caerá una tormenta como Egipto nunca ha visto. Nubes negras cubrieron el cielo. Relámpagos cruzaron el horizonte. Y comenzó a caer granizo, mezclado con fuego. Destruyó cosechas. Mató animales.
rompió árboles. Pero nuevamente, en la tierra de Israel no cayó granizo. Faraón dijo: he pecado. Pero cuando la tormenta terminó, volvió a endurecer su corazón. Octava plaga, langostas. Entonces el viento del este sopló con fuerza. Trajo millones de langostas. Cubrieron el suelo. Devoraron lo poco que quedaba de las cosechas. Egipto quedó devastado. Nada verde sobrevivió. Faraón rogó nuevamente. Pero cuando las langostas desaparecieron, cambió otra vez de opinión. Novena plaga, oscuridad. Entonces Dios envió oscuridad. Pero no era una noche normal. Era una oscuridad tan espesa que podía sentirse. Durante 3 días nadie salió de su casa. No había luz. No había movimiento. Solo silencio. Pero en las casas de los israelitas había luz. Faraón estaba cerca de rendirse. Pero su orgullo era más grande. La advertencia final. Moisés se presentó una última vez ante Faraón. Y dijo algo terrible. A medianoche, el Señor pasará por Egipto. Y morirá el primogénito de cada casa. Desde el hijo del Faraón, hasta el del siervo más humilde. Pero Dios dio una instrucción a Israel. Debían sacrificar un cordero. Y marcar con su sangre las puertas de sus casas. Esa noche sería recordada para siempre. La noche de la Pascua. La 10ª plaga. La noche llegó. El silencio cubrió Egipto. Y a medianoche, un grito rompió la oscuridad. Luego otro. Y otro. En cada casa de Egipto había muerte. Pero en las casas marcadas con sangre, nadie murió. Faraón, devastado, llamó a Moisés en la madrugada. Y dijo las palabras que cambiarían la historia. Levántense. Salgan de mi pueblo. Vayan y sirvan a su Dios. El inicio del Éxodo. Esa noche, los israelitas salieron de Egipto. Después de 400 años de esclavitud. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Miles. Luego cientos de miles. Un pueblo entero caminando hacia la libertad. Pero la historia apenas comenzaba. Porque pronto Faraón cambiaría de opinión. Y el Mar Rojo se convertiría en el escenario de uno de los milagros más grandes jamás vistos.